Si eso hubiera sido físico, creo que mi corazón se habría detenido, no por miedo, pero con una alegría tan absurda, tan intensa, que parecía imposible caber en mi pecho. Me desperté esa noche exactamente a las 11:55 p.m., 5 minutos antes de la medianoche. Ya me había quedado dormido antes, pero algo me despertó, algo que no se puede explicar con palabras humanas. Era como si la eternidad hubiera invadido mi habitación. Sabía que esto no era un sueño cualquiera. He tenido muchas visiones, pero esa me sacudió de una manera diferente. Y supe que necesitaba contarlo. Porque si ahora me estás escuchando es porque esta advertencia también es para ti. No soy un predicador, no tengo un canal, no estoy aquí por la fama, pero soy un sirviente, y Dios me ha mostrado cosas a lo largo de mi vida que ya no puedo guardar para mí. Esa mañana me invadió una especie de alegría que el cuerpo no puede soportar. Empecé a llorar, me temblaban las manos. Mi corazón se acelera, mi presión arterial subió a 200, incluso pensé que iba a morir, pero no me estaba muriendo. Me estaban recordando. Recordó que Jesús viene. Recuerde que el rapto no es una idea, es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Y lo más impresionante es que todo a mi alrededor en ese momento era dorado. No era amarillo, era oro vivo, vibrante. Vi el cielo abrirse. Sentí que mi cuerpo se elevaba. Escuché idiomas que no eran de este mundo. Y lo único que podía hacer era amar. No hay otra reacción. Es como si todo lo que has estado esperando toda tu vida finalmente hubiera sucedido. Pero entonces, me desperté. Y la frase que se me quedó grabada fue, ¿por qué sigue siendo solo un sueño? ¿Cómo es posible que algo tan real no haya sucedido todavía? A partir de ese momento no pude dormir. Me quedé allí, llorando, hablando con Dios. Grabé un mensaje para mis hermanos en Cristo. La gente lo escuchó y empezó a elogiarlo. Y ahí entendí. Este sueño no fue solo para mí. Fue para la iglesia. Fue para despertar a los que están dormidos. Fue para recordar que el tiempo se acaba y que es necesario encender las lámparas. Que la voz del arcángel está por sonar. Y que lo que nos espera no es miedo, es gloria. Una gloria que el corazón humano no puede soportar sentir en la carne. Este testimonio trata sobre eso, sobre lo que vi, lo que sentí y lo que sé que está por suceder. Ya no es posible jugar a ser creyente. Ya no es posible vivir sin Él. Jesús está regresando. Y cuando Él venga, no habrá tiempo para correr a tu habitación y orar. O estás listo, o te quedas. Por eso estoy aquí. Para contarles con todo mi corazón lo que Dios me mostró. Y espero que escuches con todo tu corazón también, porque esta puede ser la última vez que os avise antes de venir. Esa noche todo parecía normal. Había dicho mis oraciones como siempre lo hago. Leí la palabra y me acosté temprano. No había nada extraordinario en el aire, ninguna sensación especial, ninguna emoción más fuerte. Pero a las 11:55 p.m., sin alarma, sin ruido, sin motivo aparente, mis ojos simplemente se abrieron. Desperté con una ligereza en el pecho, pero al mismo tiempo con un peso espiritual que no podía explicar. Fue como si alguien hubiera pronunciado mi nombre, pero sin sonido. Miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio. El mundo parecía demasiado tranquilo. Pero dentro de mí algo gritó, «Prepárate». Me quedé allí unos segundos tratando de entender. Y luego vino un calor diferente. No fue del cuerpo, era del alma. Una presencia se apoderó de la habitación. No fue imaginación. Era una atmósfera. Era como si el cielo hubiera tocado el techo. Mis ojos se cerraron nuevamente, pero mi espíritu estaba despierto. No sabía si estaba soñando o si era un arrobamiento espiritual. Solo sé que de repente ya no estaba allí. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que me rodeaba fuera arrastrado por una fuerza de luz. Y esa luz era dorada, no blanco, no azul, dorado, como oro líquido bailando en el aire. En medio de esta luz, comencé a ser levantado.
Y lo más extraño, vi mi cuerpo ahí abajo, recostado en la cama, y al mismo tiempo sentí cada segundo de esa elevación. Era una mezcla de conciencia y espíritu. Escuché sonidos que nunca antes había escuchado. Era como si los ángeles hablaran en un idioma que no se podía aprender en ningún lugar de la tierra, y en ese momento comencé a orar en lenguas, lenguajes que fluían de mí con una naturalidad inexplicable. Era como si estuviera completamente conectado con el cielo, como si la eternidad pasara por mi cuerpo. Y supe, Jesús estaba cerca, muy cerca. El sentimiento era tan fuerte que mi corazón comenzó a acelerarse. Sentí que mi sangre subía y mis manos temblaban. Estaba completamente despierto dentro de ese éxtasis, y todo dentro de mí gritaba, «¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene!». No vi multitudes, no vi otras personas en ese momento. Éramos solo yo, Dios, y un mar dorado de gloria. Y fue entonces cuando entendí algo que nunca había entendido realmente. El cuerpo humano no puede soportar la presencia plena de Dios, no en la carne. Porque si Él se manifiesta completamente, la carne se desmorona. Y ahora la promesa de cuerpos glorificados cobra sentido. No es simbólico. Es necesidad. Es misericordia. Por eso, ahí mismo entendí la profecía. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y en ese momento lloré, porque aunque era un simple sirviente, estaba saboreando lo que está por venir. Y es más real que cualquier cosa en este mundo. Mucho más real de lo que llamamos realidad. Cuando regresé a mi cuerpo, estaba sudando. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Boca seca. El corazón late como un tambor. Miré el reloj. Era exactamente medianoche. Y lo único que pude murmurar fue, ¿por qué sigue siendo solo un sueño? Esa frase me persiguió. Lo repetí en voz baja durante unos 10 minutos. Lo sentí pulsando dentro de mi pecho. ¿Por qué sigue siendo solo un sueño? Como si el propio espíritu quisiera recordarme que pronto dejará de ser un sueño. Será real. Y los que no estén preparados se quedarán. No hay manera de ignorar una experiencia como esta. O te despiertas, o te pierdes. Ya no hay término medio. Y mientras el mundo duerme espiritualmente, el cielo se mueve. El cielo está a punto de abrirse. Y os digo con el corazón tembloroso, si todavía tenéis dudas, pídele ahora a Dios que te las muestre a ti también. Porque Él está advirtiendo. Una vez más, como lo hiciste conmigo esa noche. Cuando volví a cerrar los ojos, pasada la medianoche, no era para dormir. No pude. El cuerpo estaba exhausto, pero el espíritu ardía. Y luego, como si fuera una continuación del mismo sueño, o visión, no sé cómo explicarlo, fui arrastrado de regreso a ese lugar de luz. Pero ahora todo era aún más intenso. Era como si antes solo hubiera recibido un aviso, un adelanto. Pero ahora estaba dentro de la gloria. Y allí vi algo que nunca antes había visto. Unas manos invisibles me estaban levantando. No eran manos físicas. Fue el Espíritu de Dios mismo quien me guió. Y había una canción. Algo suave, profundo, eterno. Mientras subía miré hacia abajo. La tierra se estaba volviendo distante, como si todo aquí fuera tan pequeño, tan fugaz. Y entonces, vi el cielo abrirse como una cortina dorada. Me hizo llorar tanto, que ni siquiera noté las lágrimas físicas que fluían en el mundo real. Era como si cada célula de mi ser sintiera la presencia de Dios. Todavía no vi tronos ni ángeles con claridad, pero sabía que me dirigía hacia el centro de todo, al lugar donde reina el Cordero. Y aún sin escuchar su voz en ese momento, sentí que Él me estaba esperando. Era como si Jesús me estuviera llamando, solo con su mirada. De repente mi mente se llenó de versículos de la Biblia. Sin que yo lo fuerce, palabras como, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay», y también, «Y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Sabía que era Juan 14. Ni siquiera estaba pensando en la Biblia, pero era como si el Espíritu mismo me recordara la promesa.
Y entendí. Me llevaban a ver lo que Él prometía. No para quedarnos todavía, sino para presenciar, para contar, para hacértelo saber. Y allí, en medio de la gloria, entendí. El tiempo se acaba. Y todavía hay gente jugando con la fe. Y allí, en medio de la inmensidad, comencé a orar. Pero no como suelo rezar aquí. Fue como si las palabras vinieran directamente del cielo a mi boca. Fueron lenguas, fue llanto, fue adoración. No tenía ningún control. Solo podía amar, amar y amar. Mi espíritu sabía qué hacer. Y era como si el cielo mismo me acompañara. Hubo una sinfonía, un sonido que no tiene igual en la tierra. Ningún instrumento puede tocar lo que escuché. Era el sonido de la eternidad. Y al mismo tiempo, una paz tan profunda que parecía que nada podría alcanzarme jamás. Era como estar en los brazos de Dios mismo. Fue entonces cuando, en el fondo, escuché algo parecido a un trueno, pero sin miedo. Era como un anuncio, algo solemne. Y junto con ese sonido, hubo una impresión tan fuerte en mi corazón que casi grité. La trompeta está a punto de sonar. Y vi multitudes que comenzaban a moverse. Vi gente levantándose de tumbas espirituales. No eran cuerpos físicos, pero era como si cada alma estuviera siendo tocada por un llamado final. Fue un movimiento, una convocatoria celestial, como si el cielo estuviera reuniendo a los suyos, y entonces entendí, el rapto está más cerca de lo que imaginamos, mucho más. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba de regreso en mi habitación, pero nada volvió a ser igual. Los alrededores todavía estaban impregnados de una paz sobrenatural. Apenas podía moverme. Mis ojos estaban hinchados. La almohada estaba mojada de tanto llorar, y la única frase que me vino a la cabeza fue la misma. ¿Por qué sigue siendo solo un sueño? ¿Cómo es posible que algo tan vivo aún no se haya cumplido? Y ahí es cuando entiendo, no fue solo un sueño. Fue una citación. Fue una advertencia. Fue un testimonio de lo que vendría. Y por eso estoy aquí, grabando, contando, llorando. Porque, si no estás preparado, te arrepentirás. Y no quiero eso para ti. Después de esa madrugada, no pude volver a mi rutina. Todo parecía demasiado pequeño, demasiado ruidoso, demasiado molesto. Miré el reloj, el cielo, mi casa, y sentí que aquí todo está por pasar. Es como si hubiera regresado, pero con parte de mi corazón todavía ahí arriba. Incluso los sonidos normales del día empezaron a molestarme. La gente se ríe a carcajadas, habla de política, del tiempo, de fútbol, y todo me sonó vacío. Como si el mundo estuviera retrocediendo en lo que realmente importa. Y dentro de mí, el espíritu repetía, habla, testifica, alerta, no te guardes esto. Entonces comencé a grabar. La voz tembló. El corazón todavía latía con fuerza. Pero sabía que era necesario contar el testimonio. Incluso si fuera para una sola persona. Si al menos una persona escuchara y se arrepintiera, valdría la pena. Pero en el fondo sabía que esto no era solo para una persona. Dios me hizo sentir que miles necesitaban escuchar. No fue un espectáculo bonito. No fue un sueño inspirador. Fue una advertencia urgente. Y estaba temblando mientras hablaba, porque sabía que mucha gente lo vería y lo ignoraría, y eso dolió más que nada, sabiendo que la gente iba a escuchar esta historia y seguiría viviendo como si Jesús no fuera a regresar. Durante los días siguientes recibí mensajes. La gente decía que sentía lo mismo, sueños similares, raptos en espíritu, y cada uno de ellos usó la misma expresión. Era tan real que pensé que realmente iba a ir. Y entendí que Dios está derramando visiones sobre su pueblo. No es una locura colectiva. Es un cumplimiento de las Escrituras. En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso es exactamente lo que está pasando. Simplemente no ves a los que no quieren. Los que no oran simplemente no lo sienten. Y solo aquellos que todavía están espiritualmente dormidos no están preparados. Pero el que mira, ya ha oído el sonido de la trompeta en el espíritu. Con cada testimonio que recibía,
Mi corazón se llenaba de más miedo, porque vi a hermanos que habían tenido frío durante años y decían, me desperté llorando, me sentí conmovido como nunca antes. Esta no es una emoción humana. Es el cielo sacudiendo la tierra. Es el Espíritu que clama, prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Y me sentí pequeño ante todo esto. Un hombre sencillo, acostumbrado a anunciar algo tan grande. No soy digno. Tengo defectos. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé lo que Dios está haciendo estos días. Él está separando a los que escuchan de la multitud que se burla. ¿Pero por qué sigue siendo solo un sueño? Esta pregunta no saldrá de mi cabeza. Cada vez que lo repito me corta como una espada. Porque la verdad es que Dios todavía nos está dando tiempo. Este solo un sueño es la misericordia del Señor. Es la última advertencia antes de la última trompeta. Y si te detienes y prestas atención, verás que todo a tu alrededor grita esto. Guerras, terremotos, enfriamiento del amor, confusión espiritual. No hace falta ser profeta para verlo. Solo necesitas ser sincero. Solo hay que querer verlo. Y si ves, ya no hay manera de vivir de la misma manera. O te rindes o te endureces. Pero ya no puedes ser neutral. Sé lo que vi. Y no me disculparé por repetir eso. Porque cuando Jesús regrese, muchos recordarán este video, esa voz, de este mensaje, y se arrepentirán de no haberlo tomado en serio. Pero tal vez sea demasiado tarde. Por eso insisto, porque quiero que vayas conmigo, que tú también te levantes, que conozcas esta gloria indescriptible, que mires a los ojos de Jesús y escuches, venid, benditos de mi Padre. Y que esto deje de ser solo un sueño, y se convierta en la realidad más gloriosa de tu existencia. Porque ya lo he probado, y puedo decir, no hay nada en la tierra que se compare con lo que viene. Nada. Soy un anciano. Tengo mis limitaciones. Llevo muchos años lidiando con la presión arterial alta. Mi médico sigue advirtiéndome que evite el estrés y las emociones fuertes. Pero lo que experimenté esa noche no fue emoción. Era algo mucho más grande. Mi presión arterial se disparó. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir de la boca. Me quedé allí, incapaz de mover un músculo. El cuerpo estaba exhausto, pero el alma todavía estaba en el cielo. Y pensé, ¿me voy a morir ahora? Pero Dios me dio paz en medio de esto. Me hizo entender que esto no era el final. Fue un envío, un llamado. Un soplo desde arriba que dice, habla, habla ahora. Cogí mi móvil, todavía temblando, y grabé un mensaje de voz para mis hermanos del grupo de Telegram. La grabación estaba desordenada, pero se podía escuchar mi llanto, mi respiración, mi santa desesperación. Y pronto comenzaron a responder. Uno dijo, estoy llorando como un niño. Otro respondió, hermano, me despertaste. Y fue entonces cuando vi que el Espíritu de Dios soplaba sobre los demás también. Lo que comenzó en una habitación oscura a las 23:55 se convirtió en un incendio al otro lado del mundo. Y sentí que este testimonio necesitaba ir más allá, que no era solo para mi círculo, fue para multitudes, y no pude aguantar más. Entonces le pedí fuerza a Dios y comencé a escribir. Luego grabé el vídeo. Hablé desde el corazón. Sin guión, sin ensayo, sin maquillaje. Solo yo, la cámara y la gloria que aún ardía en mi pecho. Y cuanto más hablaba, más recordaba los detalles de la visión. De oro, de sonido, de paz. Y esa frase volvió como un eco. ¿Por qué sigue siendo solo un sueño? Ella me cortó por dentro, porque sabía que esta quietud estaba terminando. Se acabó el tiempo de espera, y cuando Jesús venga, no habrá tiempo para revisar la vida. O estás listo, o verás cómo los demás suben. Y ese, para mí, es uno de los mayores terrores espirituales posibles. Desde entonces, cada vez que oro, siento una urgencia que nunca antes había sentido. Ya no es posible decir oraciones tibias y vacías. Ahora está de rodillas en el suelo llorando.
Es el grito de quienes entienden que el momento es ahora, que cada oración pueda ser la última. Y cuando leo la palabra, parece que todo grita arrepentimiento, santidad, preparación. Es como si toda la Biblia se hubiera convertido en una gran advertencia. Despierta, iglesia. Y ha estado ardiendo dentro de mí, porque veo tanta gente ocupada con cosas vacías. Disputas sobre doctrina, chismes, una vida cómoda, y se olvidan que la trompeta está a punto de sonar. Y cuando suena, ya no tienes tiempo. Una parte de la vista que me llamó la atención fue la ingravidez. Era como si mi cuerpo flotara sin esfuerzo. No había dolor, ni cansancio, ni miedo. Fue simplemente gloria, y entendí que cuando seamos transformados todo esto de aquí desaparecerá. Las enfermedades, las luchas, las limitaciones, todo. Solo quedará lo que es eterno, solo lo que viene de arriba. Y eso me hizo llorar aún más, porque me di cuenta de que paso mucho tiempo preocupándome por lo pasajero, y allí, volando hacia la gloria, nada de aquello tenía sentido. Lo que realmente importa es estar preparado, es estar lleno del Espíritu, es tener las lámparas encendidas como enseñó Jesús. Si pudiera poner esa visión dentro de tu mente, lo haría. Si pudiera hacerte sentir lo que yo sentí, lo haría ahora. Porque lo que experimenté no fue una emoción religiosa, fue una convocatoria directa desde el cielo. Y te ruego como quien ama tu alma, no tardes más, no trates este vídeo como uno más, porque puede ser el último llamado que Dios te haga antes del rapto. Sé que es pesado decir esto, pero es la verdad. Dios me permitió vivir esto para gritarle al mundo que aún hay tiempo, pero es breve, demasiado corto, y ahora es el momento de rendirse por completo. No más tarde. Ahora. Lo que más se me quedó grabado en la memoria fue el color. Era un color dorado que no existe aquí. No era el amarillo del atardecer, ni el oro de las joyas, ni la luz de una lámpara. Era algo vivo, como si cada partícula de gloria tuviera su propio brillo. Una luz que no cegaba, sino que lo iluminaba todo, y parecía que venía de dentro, no de fuera. Miré a mi alrededor y no vi edificios, no vi tierra, no vi a nadie, solo esa inmensidad dorada. Y en medio de eso, una paz tan fuerte que me hizo olvidar que alguna vez viví en este mundo. Es extraño decir esto, pero ahí ni siquiera recordaba mi dolor. Ni siquiera mi nombre, solo de Jesús. No puedo explicar cómo mi espíritu supo que estaba ascendiendo. No había viento, no había esfuerzo, no había gravedad, pero sentí el movimiento. Un ascenso sereno, como si unas manos invisibles me llevaran. Y mientras subía, no quería volver. Por primera vez no sentí miedo a la muerte, porque allí no había muerte, solo vida, vida que brotaba de cada rayo de luz. Entendí que me dirigía hacia el Cordero. No lo vi todavía, pero sabía que estaba allí. Como cuando sientes que alguien importante viene, y todo a tu alrededor se alinea para darle la bienvenida. Eso fue todo. El cielo se estaba preparando. Y el más fuerte, todo allí me reconoció. Era como si ese lugar supiera quién era yo, como si hubiera sido hecho para mí, como si cada centímetro de ese cielo dorado me hubiera estado esperando durante años. Y me sentí aceptado, no como pecador sino como hijo, como alguien que regresa a casa, y me destruyó por dentro. Porque pasé muchos años de mi vida tratando de encajar en lugares donde nunca fui aceptado. Y ahí en segundos entendí que nunca pertenecemos a este mundo. Nuestro hogar siempre ha sido el paraíso, pero lo olvidamos, nos distraemos con muy poco, y paga un alto precio por ello. Mientras flotaba, comencé a escuchar un sonido. Era música, pero no como la que conocemos. Eran voces, miles, tal vez millones. Todo en perfecta armonía, pero no cantaron en portugués, ni en ruso, ni en lenguaje humano. Era idioma celestial, y mi espíritu entendió todo. Fue un elogio. Pura alabanza, sin interpretación, sin instrumentos, solo voces, solo gloria, solo entrega. Y allí, flotando,
Comencé a cantar. Mi boca se movió sola. La melodía salió de mí sin esfuerzo. Y por primera vez me sentí completamente santo. No porque fuera perfecto, sino porque estaba en completa comunión con Él. En ese momento recordé el pasaje del Apocalipsis que dice: miles de miles y millones de millones adoraron delante del trono. Y entendí que estaba viendo un pedazo de esta realidad. Ese oro era un reflejo de la presencia de Dios. Y pensé: Señor, llévame para siempre. Pero luego sentí: aún no es el momento. Necesitas contar, necesitas advertir, porque hay gente que necesita oírlo. Y fue en ese momento que comencé a descender, despacio. El oro empezó a desaparecer, la música se detuvo, y volví a mi habitación. Lloré como un niño, y todo lo que pude decir fue: ¿por qué sigue siendo solo un sueño? Desde entonces, todo ha cambiado. La forma en que oro, la forma en que leo la Biblia, la forma en que miro a la gente. Antes veía creyentes y no creyentes. Ahora solo veo dos cosas: preparado o no preparado. Es como si el cielo hubiera puesto un sello espiritual en cada persona. Y no se trata de ropa, ni de ministerio, ni de posición en la iglesia. Se trata de intimidad, acerca de ser lleno del Espíritu, sobre escuchar la voz de Dios en medio del caos. Y si puedo decirte una sola cosa es esta: no te preocupes por la apariencia, preocupación por la presencia, porque cuando suene la trompeta, lo que contará no es lo que hicisteis para Dios, pero si realmente lo conocieras. Desde aquel día una cosa me quedó clara: el que está lleno del Espíritu lo sabe. Sabes cuando Dios habla, sabes cuando Él está presente, sabes cuando algo viene de Él. Y lo que experimenté fue real. No fue una creación de la mente. No fue una alucinación. Fue el Espíritu Santo testificando con mi espíritu que algo grande está por suceder. Y sé que no soy el único que siente esto. Hay muchas personas, repartidas por todo el mundo, que tienen sueños similares, visiones, llamados, inquietudes. Es el cielo despertando a los últimos que aún pueden despertar. Porque, después de que suene la trompeta, no habrá más tiempo para soñar. Será simplemente la realidad. En los días siguientes, comencé a buscar más. Ora más. Rápido más. Y con cada oración, sentí que regresaba la misma atmósfera, como si el cielo me hubiera dejado una puerta entreabierta. No fue el mismo arrebatamiento, pero fue un remanente de la gloria, un olor a eternidad. Y comencé a escribir. Detalles de la nota. Versos que me vinieron a la mente. Palabras que el Espíritu sopló. Y todo me llevó al mismo punto. El arrepentimiento. No un arrepentimiento por haber hecho algo feo, sino un quebrantamiento por haber vivido distraído durante tanto tiempo. Por haber perdido horas preciosas en cosas sin peso eterno. Empecé a recordar a la gente. Rostros que pasaron por mi vida. Personas que nunca he vuelto a ver. Personas que se han alejado de Dios. Y empezó a dolerme. Porque ahora tenía un mensaje urgente, y supe que no podía guardármelo para mí. Fue como un fuego en los huesos. Como dijo el profeta: tu palabra estuvo en mi corazón como fuego ardiente, encerrada en mis huesos. Y fue entonces cuando entendí: este testimonio no se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Y por más simple que soy, por más limitado que me sienta, Él decidió usar mi voz. Porque Él te ama, y te está llamando. Una de las cosas más notables fue darme cuenta de que el arrobamiento que experimenté no fue un evento caótico, como en las películas. No hubo prisas, ni gritos, ni desesperación. Todo estaba en perfecto orden. Todo en paz. Y eso me enseñó algo. Dios no obra en medio de la confusión. Él viene a buscar lo suyo en el momento exacto, de la manera exacta, con precisión divina. Y el mundo quedará confundido después. Pero para quien quiera que sea capturado, será como cruzar un fino velo, un respiro, un abrir y cerrar de ojos. Y entendí que cuando llegue el momento,
Los que estén preparados sentirán esto. Una dulce llamada. Una paz irresistible. La Biblia nunca ha tenido tanto sentido para mí como ahora. Cada verso parece gritar verdades que solía leer rápidamente. La parábola de las 10 vírgenes nunca ha sido tan real. 5 tenían aceite de oliva. 5 no lo hicieron. Y todos se quedaron dormidos. Esto me da escalofríos. Porque todos estaban esperando. Todos tenían lámparas. Todos eran vírgenes. Pero solo 5 estaban llenos. Y cuando llegó el esposo, quedaron los que no tenían aceite. Y te pregunto, ¿tienes tu foco encendido? Porque este es el momento. Este es el momento. No puedes quedarte en la pared. No puede hacer calor. El cielo separará a los que brillan de los que solo asisten. En esa visión, no vi el rostro de Jesús, pero sentí su presencia, como un padre que toma a su hijo de la mano y le dice, la hora se acerca. Y desde entonces, todo lo que hago, lo hago con esa voz en lo profundo de mi alma. Se acerca el momento. Ya viene. El reloj en el cielo corre. Y cuando el puntero llegue al momento adecuado, no habrá más anuncios. Será repentino. Y por eso necesito decirte, si sientes que estás lejos, si sientes que no estás listo, grita ahora. Llora ahora. Arrodíllate ahora. Porque el mismo espíritu que me llevó esa noche, es el mismo que te está hablando ahora mismo, justo donde estás. Si nunca lo has escuchado, lo harás. Y si lo has oído en el espíritu, sabes de lo que estoy hablando. Hay un sonido que no es de este mundo. No es ni grave ni agudo. No parece un instrumento. Es como una nota eterna. Algo que vibre directo al alma. Esa mañana, cuando estaba elevado en ese sueño, este sonido me envolvió por dentro. No pude identificar de dónde vino. Era como si estuviera en todas partes. Y al mismo tiempo era íntimo. Era como si estuviera hablando solo conmigo. Y entonces entendí. Era la trompeta. No la física. No es audible para los oídos carnales, pero presente, vivo. Y era un sonido que decía, el tiempo se acerca. Ese sonido sacudió todo en mí. No tenía control sobre mi cuerpo. El corazón estaba acelerado. Pero no fue miedo. Era la sensación de ser llamado, como cuando alguien grita tu nombre desde detrás de la multitud y lo reconoces de inmediato. Eso fue todo. El cielo llamándome por mi nombre. Y en ese llamado, él no tenía juicio. Simplemente amor. Solo gloria. Solo la certeza de que el tiempo terrenal estaba terminando. Y eso se me quedó grabado de una manera que nunca olvidaré, porque sé que cuando realmente suene la trompeta, el sentimiento será 1000 veces mayor. Y solo aquellos con el espíritu despierto lo entenderán. La palabra dice que sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros, los vivos, seremos transformados. Entendí esto en esa visión de una manera que ningún estudio teológico me había enseñado. Porque cuando sientes el sonido que viene del cielo, entiendes que todo esto no es simbólico. Sucederá. Literalmente. Sonará la trompeta. Los que duermen en Cristo se levantarán. Y nosotros, los que estamos listos, seremos detenidos. No de buena gana. No por el poder humano, sino por esta fuerza irresistible del Espíritu Santo. El mismo que me llevó esa noche. Fue entonces cuando cayó la moneda. El rapto no será una sorpresa para los que estén preparados. Será la confirmación. La mayoría de las personas se sorprenderán, caerán de rodillas y se desesperarán. Pero aquellos que caminan con el Espíritu lo sentirán primero. Ellos lo escucharán primero. Lo sentirán. Y lo sentí. Sentí que en cualquier momento todo iba a pasar. Como si un segundo después de la visión me pudieran llevar. Y me hizo temblar. Porque sé que hay personas que dicen ser creyentes, pero no tienen intimidad con Dios. Y sin intimidad no hay petróleo. Y sin aceite, la lámpara se apaga cuando más necesita ser encendida. Después de la experiencia, leí 1 Tesalonicenses 4 nuevamente. Lo había leído muchas veces, pero ahora,
Todo tenía más sentido. Pablo no estaba creando metáforas. Estaba describiendo lo que está por venir. Y lo que vendrá será glorioso o trágico. Dependerá de dónde estés. Si estás en Cristo, será el día más increíble de tu vida. Si está lejos, será el comienzo de un dolor que no tiene fin. Y este es el punto donde la gente se calla. No quieren oír hablar de juicio. Pero Él viene. Y ese sonido que escuché me hizo comprender que la puerta de la gracia casi se cierra. Y los que aún no han entrado deben correr. Ahora. Por eso hoy, cada vez que me callo para orar, escucho este sonido en el espíritu. No alto, no continuo, pero presente, como recordatorio, como advertencia, como un eco del cielo que dice, está cerca. Y a veces, a mitad del día, cuando todo parece normal, vuelve. Discreto, profundo. Y mi alma está en silencio. Porque no se puede vivir como si Jesús no hubiera venido. No se puede planificar con 10 años de antelación, sin incluir la eternidad en ello. El sonido de la trompeta existe. Escuché. Y creo que si buscas en espíritu, Dios te hará escuchar también. Pero la pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue el sonido final? Esa mañana, cuando el sol empezó a salir, todo parecía igual. La calle con los mismos ruidos. El cielo del mismo tono. El reloj marca las mismas horas. Pero dentro de mí, ya nada era igual. Intenté volver a mi rutina, tomar café, usar el celular, hacer las tareas del día. Pero no pude. Era como si hubiera visto el final de la película y ahora estuviera atrapado en los minutos anteriores. Todo parecía perder su significado. Las prisas, las exigencias, las discusiones. Miré al mundo y pensé, no saben lo que se avecina. Y me dolió el corazón, porque ahora lo sabía. Y ya no podía vivir como si no lo supiera. Mi esposa me miró y me preguntó, ¿estás bien? Y yo solo pude responder, lo vi, lo vi. Ella ya me conocía. Ya había visto conmigo otros momentos espirituales fuertes. Pero esta vez fue diferente. No pude contener el llanto. El corazón parecía seguir ahí, en el cielo. Y ella se sentó a mi lado. Oró conmigo, también lloró. Porque hasta ella sintió el peso de esa mañana. No fue tristeza. Fue la gloria. Fue urgencia. Era el peso de la eternidad invadiendo el salón de nuestra casa. Y me di cuenta de que cuando Dios realmente toca una vida, no deja nada como estaba. Se rompe, se reconstruye y se marca. Marca de una manera que ni siquiera el tiempo puede borrar. Pasé todo el día en silencio, sin ganas de hablar con nadie. No porque estuviera deprimido, sino porque sentía que cualquier palabra trillada era un desperdicio. Y cuando miré mi Biblia, parecía brillar. Lo cogí y comencé a leer como quien busca agua en el desierto. Cada verso parecía iluminado. Cada capítulo gritaba. Y todo me llevó al mismo lugar. Él viene. Él viene. No como una advertencia lejana, sino como una certeza viva. Y entendí que ya no podía ocultarlo. Ese silencio ahora sería un pecado. Que el mundo necesitaba escuchar lo que vi. Porque lo que vi fue una última oportunidad. Le pedí a Dios dirección. Le dije, Señor, si lo que viví es realmente un llamado, confírmamelo. Y en ese preciso momento, el celular vibró. Era un mensaje de un hermano con el que no había hablado en meses. Escribió, Dios me dijo que te dijera que te usará para despertar a los que duermen. Caí de rodillas. Empecé a temblar. Y lo entendí. Ya no se trataba de mí. Se trataba de obedecer. Se trataba de cumplir. Se trataba de hablar aunque se burlen, incluso si lo ignoran. Porque cuando suena la trompeta, nadie podrá decir que no fue advertido. Y me acusarán si me quedo callado. Y me niego a llevar esta sangre en mis manos. Esa misma noche comencé a grabar. Grabé con la cara limpia, con los ojos rojos, con la voz entrecortada. Y cada frase que dije parecía venir de un lugar más profundo que yo. No hubo guión, no hubo edición,
Solo había verdad. Solo hubo fuego. Y mientras grababa, sentí los mismos escalofríos en mi cuerpo, como si el espíritu dictara cada palabra, y en el fondo lo sabía. Ese vídeo llegaría a quienes necesitaran escucharlo, incluso si fuera solo uno, incluso si nadie lo entendiera. Porque no se trataba de visualización, se trataba de obediencia. Y cuando obedeces al cielo, la tierra se mueve. Desde entonces no he vuelto a la normalidad, y ni siquiera quiero. El viejo yo murió esa mañana. El hombre que durmió el día 2 no se despertó el día 3. El que se levantó de esa cama fue alguien marcado. Alguien que vio la eternidad, y ahora ya no puede vivir como si todo estuviera aquí. Así que si estás escuchando mi voz en este momento, te lo ruego, no vuelvas a la normalidad. No esperes otro video, otro servicio, otro empujón. Ya ha llegado el momento. El reloj del cielo está en el último segundo, y cuando Jesús aparezca, no habrá más excusas. O subes, o te quedas. Y quiero encontrarte allí arriba. Durante años fui un servidor fiel. Leí la Biblia, fui a los servicios, ayuné. Pero a pesar de todo esto, algo todavía dormía dentro de mí. Era como si conociera la estructura de la fe, pero no su fuego. Sí, prediqué, pero lo confieso. Hubo días en los que todo volvió a la normalidad. Recé automáticamente. Cantó sin alma. Estaba de pie, pero por dentro estaba fuera. Y por eso Dios me visitó así. Él sabía que yo todavía lo amaba, pero que necesitaba una fuerte llamada de atención, y me sacudió. No con gritos, sino con gloria, con presencia, con ese arrobamiento que quemaba todo lo tibio. Esa experiencia me mostró que el aceite del que habla la Biblia no es solo conocimiento, ni rituales, ni obras. Es el Espíritu Santo vivo que fluye dentro de nosotros en cada momento. Y más que tener dones es estar pleno, lleno hasta el punto de desbordar. Lleno hasta el punto de negarse a vivir un día más lejos de la presencia. Y esta es la clave que me falta. Hice todo bien, pero sin intensidad. Dios no solo quiere siervos justos, quiere intimidad, quiere adoradores. Él quiere personas que lo escuchen antes de verlo. Y allí, esa mañana, me dio esta llave. La llave que abre el cielo. Hambre de Él. Desde entonces comencé a buscar como nunca antes. Orar con lágrimas, y no solo con palabras. Meditando en silencio, y no solo con lecturas rápidas. Y comencé a darme cuenta de que su presencia responde. Responde con paz, con dirección, con miedo. Empezó a hablarme incluso en pequeños detalles. Corrígeme en cosas que antes ignoraba. Y fue entonces cuando entendí. Cuanto más te acercas a la luz, más ves la suciedad que aún queda en ti. Y lejos de condenarme, me liberó. Porque la verdadera santidad no es orgullo espiritual. Es un arrepentimiento constante. Es una dependencia diaria. Es una sed que nunca termina. Empecé a tener visiones hasta que desperté. No como en un sueño, sino como destellos. Fuertes impresiones espirituales. Soñé con personas y luego vinieron a buscarme. Me gustaría orar por alguien, y luego descubrir que estaba a punto de derrumbarse. Y todo esto me mostró que el arrebatamiento comienza dentro. Antes de levantarnos físicamente, Dios quiere levantarnos el ánimo. Y cuando Él hace eso, nunca vuelves a ser el mismo. Dejas de distraerte con las cosas de este mundo. Entiendes que ya no tienes tiempo para el dolor, la envidia y la competencia. Solo hay tiempo para la santificación. Estar listo. También comencé a notar los ataques. Ataques a la mente, el cuerpo, las emociones. Porque cuando tomas una posición, el infierno se altera. Pero el Espíritu Santo me fortaleció. Cada amanecer se convertía en un altar. Cada silencio se convirtió en un grito. Y allí descubrí que esa es la rutina de los elegidos, los verdaderos, los que se levantarán. Viven en guerra pero caminan en paz. Lloran, pero tienen una alegría que el mundo no comprende. Dimiten,
pero son más ricos que muchos, porque llevan algo que ningún dinero puede comprar, la presencia del Santo. Y eso es lo que nos prepara. Nada más. Entonces, si sientes que falta algo, tal vez sea esto: aceite de oliva, el espíritu, la intimidad. No te conformes con ser un buen creyente. Intenta ser un novio preparado, porque Jesús no viene buscando audiencia. Viene a buscar a su novia, y solo ascienden los que están vestidos de gloria, cubiertos de sangre, llenos del Espíritu. Lo digo con miedo, con respeto, pero también con urgencia. Esta es la última generación antes del toque final. Y no es una exageración. Es la Biblia. Es el Espíritu que confirma. Es el cielo advirtiéndonos. Y si Él te está hablando ahora, no te endurezcas, porque la trompeta que oí está a punto de sonar. Una de las frases que más quedó en mi corazón después de todo lo vivido fue la de Jesús. Es necesario que hagamos las obras del que me envió. Mientras es de día, llega la noche y nadie puede trabajar. Y después de esa visión, entendí lo que esto realmente significa. Ahora es el momento de actuar, porque el reloj del cielo se está acelerando. Se acerca la noche. Y cuando caiga, no tendrá más oportunidades. Todo se cerrará. Puertas, promesas, llamados. Quien esté listo, suba. El que no esté llorará, pero ya será demasiado tarde. No digo esto para asustar a nadie. Digo porque lo sentí, porque lo vi, porque me quedé cautivado por algo que me hizo comprender que el arrebatamiento no es una historia para conmover a los creyentes. Es un evento real, literal e inminente. No vi una fecha. Dios no me dio un día ni una hora, pero me mostró la urgencia. Me mostró eso. Estamos en los minutos finales del día, y me ha quemado el corazón como nunca antes. Porque sé que hay mucha gente buena, honesta, religiosa, pero vacía, sin aceite de oliva, sin fuego, sin el Espíritu. Y esta gente se sorprenderá. Y ese es el mayor peso que he cargado desde aquella mañana, saber que muchos de los que piensan que se van, se quedarán. Esto me hizo reflexionar sobre mí mismo, sobre mis intenciones, mis rutinas, mis pecados ocultos. Porque ser usado por Dios no es prueba de aprobación. Los regalos son irrevocables, pero solo la intimidad garantiza la entrada. Y eso me desmanteló. Yo, que pensaba que estaba preparada, me di cuenta de que aún me quedaba mucho por hacer, mucha suciedad escondida bajo la alfombra de mi alma. Y eso no es ninguna vergüenza, es gracia, es misericordia, porque Dios solo muestra estas cosas a quienes ama, solo corrige a los niños. Y entonces entendí, la santificación no es opcional, es la marca de aquellos que se levantarán. Empecé a ayunar no solo con la comida, sino también con las distracciones. Dejé programas vacíos, corté amistades que me alejaban de mi presencia, reduje mis conversaciones, aumenté mi tiempo en secreto, y no fue fácil. Duele, remover, pero después de un tiempo, el Espíritu ocupa el lugar del vacío, y empiezas a enamorarte de estar con Dios. Empieza a preferir el altar al entretenimiento. Empiezas a ver significado en el silencio. Y fue entonces cuando me di cuenta. Dios no quiere multitudes llenas de emoción. Quiere gente destrozada por dentro. Que digan, Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Y ese se convirtió en mi llanto. Hoy, cada persona que se cruza en mi camino es un posible elegido. Miro a la gente a los ojos y me pregunto, ¿subirá este? Y eso lo cambia todo. Cambiar la forma de hablar, de tratar, de hacer publicidad. Porque ahora vivo con un sentido de misión. Sé que el tiempo es corto. Y no quiero llegar al cielo y ver caras conocidas llorando porque no escucharon la advertencia. O peor, porque oyeron y no creyeron. Y entonces decidí que mi vida ahora es una llamada de atención. Un despertador. Una advertencia audible desde el cielo que dice, despierta, vístete de blanco, enciende la lámpara,
Ya viene. Quizás te alejaste, quizás haga frío, quizás ni siquiera sepas cómo empezar, pero si todavía sientes esa opresión en el pecho, todavía estás a tiempo. Si la palabra todavía os toca, es porque la puerta sigue abierta, pero ella no se quedará para siempre. Y os lo digo como quien ha visto de cerca la eternidad, no la dejéis para después. El arrepentimiento que salva es lo que viene antes del juicio. Entonces, es dolor, es arrepentimiento, y no quiero eso para ti. Por eso Dios me despertó esa mañana. Y es por eso que estoy aquí grabando este testimonio. Porque si vienes de día, yo hablaré, aunque el mundo prefiera dormir. No sé cómo explicar qué es este sentimiento, pero desde esa noche me despierto todos los días con el mismo pensamiento. Hoy podría ser el día. No sé si será mañana, el mes que viene o dentro de un año, pero sé que estamos cerca, muy cerca. La sensación es como estar en una estación, escuchando el sonido de un tren acercándose, aunque aún no lo veas. Y por mucho que la gente que nos rodea siga con sus rutinas, en mi mente todo está en alerta. No por miedo, sino por expectativa. Porque quien ha sido tocado por la eternidad, ya no puedes amar este mundo. Vivimos, sí, pero con los ojos mirando hacia arriba. Empecé a observar las señales, no solo los de la Biblia, sino los de la vida. La frialdad en los corazones, la trivialización del pecado, niños siendo atacados, familias destruidas. Las iglesias se convierten en escenarios, personajes famosos burlándose de Dios en público, y la gente aplaudiendo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Todo sucede ante nuestros ojos, y aún así, la mayoría de la gente sigue durmiendo. Y eso fue lo que más me dolió de esa visión, sabiendo que muchos están demasiado distraídos para escuchar el sonido de la trompeta, que están tan ocupados con las cosas terrenales que se perderán el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. El rapto no es una teoría, no es un debate para teólogos, es real. Lo sentí, lo probé, yo viví. Y en esa visión, cuando comencé a escalar, entendí que no era mi elección. Quien estaba listo fue llevado. Los que no estaban allí simplemente no despegaron. Fue automático, como si un campo de fuerza atrajera a los que estaban sellados. Y eso me marcó, porque en el momento del arrebatamiento no tiene sentido correr a pedir oración. No tiene sentido recordar los elogios. No tiene sentido buscar un vídeo en YouTube. La puerta se cerrará. Y solo los que estén saciados, los que tengan verdadero petróleo serán arrebatados. Los demás estarán mirando al cielo. Y lo que me corta por dentro es imaginar las lágrimas que caerán después. Las iglesias vacías. Los bancos abandonados. El dolor de quienes sabían pero no estaban preparados, simplemente porque muchos de los que hoy están en los púlpitos no subirán. Muchos de los que predican elocuentemente, pero viven según las apariencias, se quedarán. Porque Dios ve el corazón. No le impresiona ni una chaqueta ni un micrófono. Lo que Él quiere es entrega, obediencia, santidad. Y es por eso que este testimonio debe llegar tan lejos como Dios quiera. Porque si se estremece una sola alma, si se vuelve a encender una sola lámpara, valdría la pena haber vivido todo lo que he vivido. En los días posteriores a la visión, soñé con personas que lloraban desesperadas y decían, ¿por qué no escuché? Y eso todavía me conmueve. Porque muchos piensan que tendrán otra oportunidad, que después del rapto vendrá un momento de adaptación. Pero la Biblia dice que Dios enviará un espíritu de engaño para hacerles creer la mentira. Y eso me da escalofríos, porque quien ahora rechaza la verdad no podrá tolerar el engaño más adelante. Entonces, si todavía sientes que el Espíritu te llama, es porque todavía hay tiempo. Pero ese tiempo se está acabando. Y cuando Él venga, no avisará. Simplemente llegará. Por eso oro todos los días pidiéndole a Dios que me mantenga vigilante. Guárdame del engaño, de la frialdad, de la distracción.
Porque lo sé. El que esté preparado, que suba, y el que no lo sea. Por mucho que conozca la Biblia, por muy bonito que cante, se quedará. Esa es la parte difícil, pero es la verdad, y prefiero ser duro ahora que ver a mis seres queridos llorar más tarde. Así que cierro este capítulo con una petición. Humíllate, rompe el corazón, pide perdón, busca presencia. Porque el Rey ya ha resucitado. Se están preparando el salón de banquetes, y cuando el cielo se abre, o te llevarán, o verás cómo suben los demás. Todo lo que he experimentado, todo lo que he dicho hasta ahora, no pretendía ser emotivo, fue para avisar, para despertar, para sacudirte por dentro, porque sé que hay gente escuchando esto ahora mismo con los ojos llenos de lágrimas y el corazón apesadumbrado, y si eres así, es porque el Espíritu de Dios está ahí con usted ahora. No estás escuchando esto por casualidad. Este mensaje cruzó continentes, plataformas y algoritmos para llegar a tu alma, porque Dios tiene prisa. El cielo está llamando, y soy solo la voz que Él eligió para repetir lo que ha estado diciendo durante siglos. Vengo sin demora. Soy solo un hombre, simple, con defectos, con limitaciones. Pero ese día, esa mañana, Dios me alejó de lo natural y me llevó a ver lo eterno. Y nunca volveré a ser el mismo, porque lo que vi no tiene comparación. Lo que sentí no se puede producir en un estudio. Lo que experimenté no se puede fingir. Y por eso ya no puedo quedarme callado. Si me quedo en silencio, peco. Si me quedo en silencio, niego lo que recibí. Entonces esa es mi misión ahora. Hablar. Hablad hasta que suene la última trompeta. Habla hasta que la última alma despierte. Habla hasta que el cielo se abra de verdad. Y continuaré, incluso si se burlan, incluso si lo ignoran. Pero ahora necesito preguntarte, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer con todo esto que escuchaste? ¿Vas a llorar unos minutos y luego seguir con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O caerás de rodillas y dirás, Señor, quiero estar listo? Porque esta decisión no es colectiva, es personal, es entre usted y Dios. Nadie puede hacerlo por ti, ni tu pastor, ni tu esposa, ni tu madre. Solo tú puedes encender tu propia lámpara, y si se apaga, el novio pasará, y tú te quedarás. Y mi corazón tiembla solo de pensarlo. Por eso os digo, si todavía hay en vosotros arrepentimiento, entonces hay esperanza. Si te sientes distante, caído, frío, el cielo está listo para levantarte. Pero tiene que ser ahora. Mañana no. No en el próximo servicio. Ahora. Porque el reloj del cielo ya dio su última vuelta. Estamos en los últimos segundos de gracia. Y si ignoras ese llamado, es posible que nunca tengas otro. Lo digo con lágrimas en los ojos. Porque sé que muchos escucharán este mensaje y lo dejarán para después. Y ese después nunca llegará. Es por eso, en el nombre de Jesús, no endurezcáis vuestro corazón. Todavía está llamando a la puerta. Pero pronto serás tú quien llame, y la puerta ya no se abrirá. Y si estás listo, si sientes que es el momento, entonces ora conmigo. Estés donde estés, habla con Dios. No hay necesidad de palabras elegantes, solo necesitas ser real. Di, Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento. Quiero ser lleno de tu espíritu. Quiero caminar en santidad. Líbrame de todo lo que me aleja de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Prepárame para el arrebatamiento. No quiero quedarme, quiero subir, y te doy todo. Mi vida, mi corazón, mi alma. Desde hoy soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si realmente oraste, sinceramente, entonces cree. El cielo te escuchó. Y ahora como siervo, os digo, preparaos como nunca. Vive como alguien que se levantará en cualquier momento. Ama la palabra. Busca el Espíritu Santo. Huye del pecado. Y mantén las luces encendidas, porque Él viene. Y cuando Él venga, quiero encontrarte en las nubes. Quiero mirarte y decir, escuchaste, creíste, viniste.
y juntos entraremos en el lugar que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y que nunca será borrado de la memoria. La eternidad está a solo un suspiro de distancia. Y ahora, después de todo lo que te dije, la elección está en tus manos. Que Dios te bendiga y que nos encontremos allí arriba.